Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este día sábado, víspera de Pentecostés, la lectura continua del libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta hoy del capítulo 28, versículos 16 al 20 y del 30 al 31. El Salmo 10. Los que son rectos verán tu rostro, Señor, y del Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 19 al 25. Nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando entramos en Roma, le permitieron a Pablo quedarse en una casa particular con un soldado que lo custodiara. 3 días después, Pablo convocó a los dirigentes de los judíos. Cuando llegaron les dijo: Hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros antepasados, fui detenido en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, quisieron ponerme en libertad, ya que no tenían contra mí ningún cargo por el que mereciera la muerte. Pero como los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al emperador, aunque sin intención de acusar a mi pueblo. Este es pues el motivo de haberlos llamado. Quería verlos y conversar con ustedes, pues a causa de la esperanza de Israel llevo estas cadenas. Pablo estuvo 2 años enteros en una casa alquilada por él y allí recibía a todos los que iban a verlo. Podía anunciar el reino de Dios y enseñar cuanto se refiere a Jesucristo el Señor con toda libertad y sin obstáculo alguno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estos dos últimos versículos que nos dice que estuvo en una casa 2 años enteros son los últimos versículos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y termina diciendo el autor del libro: podía anunciar el reino de Dios y enseñar cuanto se refiere a Jesucristo el Señor con toda libertad y sin obstáculo alguno. Lucas presenta el libro. El anuncio del Evangelio llega a Roma y también en Roma se anuncia con libertad. Esto es uno de los puntos donde recalca: el Evangelio no está encadenado, la palabra de Dios sigue su curso normal, aunque los misioneros como Pablo, su evangelizador muy empedernido, haya tenido que sufrir muchos obstáculos, muchas prisiones, muchos golpes. Sin embargo, la palabra está libre y sigue su curso. Y lo que recalca aquí es que el Imperio Romano, desde el comienzo, no ha sido una oposición para que el Evangelio se anuncie. Esto es lo llamativo, esto es lo interesante. El Evangelio sigue su curso normal. Y por otra parte, Pablo, así como ha comenzado su predicación, también culmina. Él primero se dirige a los judíos y llama a los dirigentes judíos precisamente para hacerles ver que él no quiere acusar al pueblo judío, sino anunciarles a Jesucristo el Señor. Y hay una parte del texto del capítulo 28 que hoy no leemos, donde él anuncia a ellos el Evangelio, aunque no lo reciban. Algunos se sienten inquietos y se abren a la fe, pero la mayoría lo rechaza. En este caminar de la palabra, los últimos días hemos saltado algunos capítulos sencillamente para poder llegar a este momento. La liturgia así lo ha decidido, así lo ha elegido, pero queda por leer cuántas dificultades tiene que pasar el Evangelio para llegar a su objetivo, llevar adelante
o mejor dicho, cuántas dificultades tienen que pasar los evangelizadores, los misioneros, para llevar la palabra de Dios. Pero la palabra es libre, la palabra se anuncia, la palabra se vive. Y en ese parangón que la liturgia nos presenta ya ayer, Pedro, el que tiene que responder al amor, y Pablo, el anunciador. Hoy también, Pedro inquieto, ¿por qué será de aquel otro discípulo, el amado? Y Jesús le dice, si yo quiero que él permanezca, ¿a ti qué? Tú sígueme. Eso es la tarea, seguir a Jesús. Y Pablo ha seguido a Jesús hasta el final. Estos dos elementos tan fuertes, esas dos columnas de la iglesia que la liturgia nos presenta antes de Pentecostés, justamente al concluir el tiempo pascual, nos muestra la importancia que ellos tienen en la comunidad eclesial al comienzo. Ojalá podamos prestar oídos a estas dos columnas, a Pedro y Pablo, fuente de vida, justamente que nos comunican esa fuente de vida que nos da Cristo Jesús, para que podamos sentir que realmente la palabra de Dios no está encadenada. La palabra de Dios sigue su curso normal. Y como termina diciendo, Pablo podía anunciar el reino de Dios y enseñar cuanto se refiere a Jesucristo el Señor con toda libertad. Estaba preso, pero una libertad condicionada, podía recibir a cuantos quería. Ojalá también nosotros nos animásemos siempre a dejarnos interpelar por la palabra y anunciarla con toda fuerza y con toda libertad. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos derrame su gracia sobre nosotros y nos llene con su amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que tengamos todos una bendecida vigilia de Pentecostés y un abrir nuestros corazones a la gracia de sus dones, el don de Dios en cada uno de nosotros.